Veo a muchas personas utilizando indicadores a la hora de realizar su operativa de trading, pero ¿realmente sirven los indicadores o realmente son una complicación más a la hora de tomar una decisión? Llevo ya más de 10 años en el mercado bursátil, en las acciones, y llevo un año en criptomonedas operando de forma intradía, también a largo plazo. Y mi experiencia después de todos estos años, sobre todo en acciones, es que los indicadores realmente complican la operativa. Una de las razones es que los indicadores, como puede ser el RSI que tenéis aquí en pantalla, o el MACD, es que son indicadores que nos indican precios anteriores, por lo tanto no son capaces de predecir un cambio de tendencia o un movimiento en el futuro plazo, ya que estas pues van modificando su zona según avanza el precio, pero nunca podrán predecir el futuro, como podemos comprobar en esta zona de aquí, donde marcaba el RSI que estaba sobrevendido. Sin embargo, podemos apreciar de que tuvo esta vela alcista. Sin embargo, el precio pues ha vuelto a ser rechazado, al igual que aquí, que nos indica pues un cambio de tendencia. Sin embargo, amigos, lo más probable es que, viendo cómo está evolucionando el precio de Bitcoin, es que aún siga bajando más. Realmente los indicadores pues son una complicación, por eso los únicos indicadores que yo uso son las líneas de tendencia, soportes, resistencias y las medias móviles, ya que nos marcan pues la resistencia o soporte de los precios anteriores a X días. Por lo tanto, este tipo de indicadores, a mi ver, nunca se deberían utilizar porque te complican la operativa. Háganme saber en los comentarios si ustedes lo usan, y deberían de centrarse más en los ciclos, en tendencias. En criptomonedas pues es bastante diferente a como yo estoy acostumbrado en acciones, porque cada X tiempo pues hay ciclos de mercado que pueden durar pues 2 años o meses, y pues se trata de tomar la operativa en el mejor momento. No eso de que dice la gente de que una empresa está muy barata, pues está barata, ya que, amigos, ¿qué es el precio? Si no, el precio es lo que el mayor de los locos está dispuesto a pagar por algo, así que nada, ninguna acción es cara y ninguna acción es barata, ya que puede que baje mucho más, puede que suba mucho más aunque esté en máximos. Y esto normalmente sucede sí, ya que una empresa que está en máximos es que todo el mundo está ganando, por lo tanto sería muy buena opción pues tomar una operativa en esa acción, teniendo muy en cuenta la gestión del riesgo. Eso sí que es muy importante, amigos. Así que yo recomiendo no usar indicadores, tener mucha paciencia también es un factor fundamental a la hora de realizar trading. Hay que tener paciencia y esperar el mejor momento para entrar en una criptomoneda o en una acción. Y como os digo, amigos, yo cuando he usado en el principio, en mis inicios, los primeros años que usaba pues algún tipo de indicador como el MACD o el RSI, realmente siempre fallaban, ya que no pueden predecir el precio a futuro. Así que espero que vosotros, mi recomendación, no cometáis el mismo error. Lo mejor es estar siempre al tanto del mercado, estar, por ejemplo, un año en operativa demo para ver cuál es el comportamiento del mercado, y pues aprender cómo son sus movimientos, sus patrones, sus ciclos, y cada día pues serás más experto. Pero sin embargo no dependas de un indicador, ya que, como os digo, pues por mi experiencia nunca me han funcionado realmente bien, por no decir que siempre pues me han hecho cometer muchos errores, hasta que tomé la decisión de centrarme más en los ciclos, en las tendencias o en zonas importantes, como muchas veces hemos enseñado aquí con el retroceso de Fibonacci, que es el único indicador, podríamos llamarle, que utilizamos. Pero es que no se trata tan solo de un indicador, sino que nos marca pues zonas importantes que, como podrían ser resistencias y soportes, como podemos observar aquí en esta franja.
Un punto siempre muy importante, pues es el 61%, es una de las zonas que tengo muy en cuenta, ver cómo actúa el precio en esa zona. Tampoco depender 100% de este tipo de indicadores, sino más que nada para tener una idea de las zonas claves donde puede moverse el precio. Así que amigos, sobre todo, viendo la pregunta si sirven los indicadores a la hora de hacer trading, mi respuesta, después de mi experiencia, pues es que realmente no, al contrario, te puede hacer tomar una mala operativa, ya que a veces marca que está sobrevendido, pero el precio puede seguir cayendo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta bajada tan drástica que tuvo Bitcoin, vamos a ver qué nos dice el indicador MACD o el RSI. Vamos a ver, amigos, cómo están esos indicadores en estas zonas de aquí, en este precio tan bajo. Como podéis ver, pues tenemos esta zona de aquí. Aunque, como os digo, veis, aquí nos dice que va a subir. Realmente es bastante, falla bastante, amigos. Y además de que el gráfico va cambiando a mesura que tiene más información, ya que en el momento que estaba pues en esta zona de aquí nos decía de que tenías que comprar sí o sí, y podemos ver cómo el precio ha seguido cayendo. Por mi experiencia es una muy mala opción usar los indicadores, por lo tanto, si los que veis mis análisis ya veis que tan solo utilizamos el retroceso de Fibonacci, pero simplemente para tener en cuenta pues zonas claves. Así que amigos, muy atentos a las próximas operativas que se vienen durante el día. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo análisis.